cuando le preguntábamos a una persona que qué es lo que entendía por el duelo, que venía afectada por la pérdida de un ser querido, pues comentaban eso, que decían, no tengo que pensar más en esta persona, en el difunto, tengo que olvidarlo. Pero esto es algo que no funciona porque uno no puede quitarse de la cabeza a alguien que quiere y esto no es posible. El- Según nos dice la Wikipedia aquí, que el duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida, ya sea la pérdida de un ser querido, la pérdida de empleo, la pérdida de una relación, de una mascota. Pero vemos que además existe una dimensión física, energética, mental, filosófica y de la conducta que también es vital en el ser humano. Como hemos visto antes, que ha comentado Adriana, por una parte tenemos el duelo de la persona que deja su cuerpo, que pasa por todas esas fases, y por otra también el duelo de los familiares y amigos. Y, y cuando lo estaba escribiendo, pues me llegó esta sensación que, que he visto que que hay muchas terapias ya sobre el duelo, como hemos visto con Emi, este trabajo que hace Elizabeth Kubler-Ross, el trabajo de Stasesky, el trabajo del doctor Salomón y supongo que habrá pues, muchos más. Creo que también Fernanda nos va a comentar sobre el trabajo de Bert Hellinger. Entonces, pero me di cuenta de que el duelo podía ser menos doloroso o llegar a minimizarse con el conocimiento que ofrecen los espíritus nobles en las obras de Allan Kardec, León Denis, Divaldo, Chico Javier, porque para todos aquellos que han tenido una experiencia fuera del cuerpo, una experiencia cercana a la muerte, una experiencia con el trabajo mediúmnico o una experiencia directa con el espíritu de un ser querido, para todas estas personas el alma no es una abstracción, no es algo que tengamos que imaginarnos. Podemos consultar las obras de médicos, psiquiatras, neurólogos, neuropsiquiatras, oncólogos, psicólogos, sociólogos, físicos, terapeutas, cardiólogos, fisioterapeutas, paramédicos y médicos. Desde luego hay un librito que son 25 especialistas, todos ellos especialistas en la salud de todo el mundo, incluidos aquí también de España, que nos describen sus propias experiencias o las de centenares de pacientes sobre la vida después de la vida. Pues, por ejemplo, como el doctor Eber Alexander, que él mismo era un escéptico con todos estos temas hasta que él tuvo una experiencia cercana a la muerte. El doctor Kenneth Ring, que trabaja con los niños, el doctor Tim Mallomen, este cardiólogo holandés que estuvo publicando todas sus experiencias de los pacientes en la revista The Lancet, esta publicación científica, el doctor Haraldson, Samparnia también realizando investigaciones últimamente que aunque ha habido pocos casos que hayan podido constatar debido a, a los procesos que tienen de la medicación, pero sin embargo han sido suficientes como para seguir investigando. El doctor Raymond Moody, pues uno de los pioneros desde el año 75, igual que Elizabeth Kubler-Ross, el doctor Brian Weiss, este psiquiatra que se dedicaba también al trabajo de las regresiones, el neuropsiquiatra Peter Fenwick, Bruce Grayson, en fin, eh, y algunos más que nos salen por aquí también, como comentaba el doctor Bernie Siegels, del que Divaldo ha recomendado de, este libro suyo sobre las personas que están con cáncer terminal.
y todos los investigadores también que han trabajado con niños que han tenido experiencias cercanas a la muerte o incluso recuerdos de vidas pasadas, pero cientos de casos. En India, Canadá, en todas las partes del mundo han podido investigar. Y bueno, no estamos hablando de una cosa que ya desde Sócrates pues, nos decía que somos espíritus inmortales, que temporalmente tenemos un cuerpo físico, que somos como un alma encarnada, un espíritu que se reviste de un cuerpo. Que antes de la encarnación vivíamos como espíritus en otro plano de existencia, en el mundo espiritual. Esto ya en el año 400 antes de Cristo, pues, en fin, si alguien tiene alguna duda, tiene material para investigar desde Sócrates. Y León Denis en su libro nos comenta que el alma es el principio de la vida, la causa de la sensación, la fuerza invisible, indisoluble, que rige nuestro organismo y que mantiene la armonía entre todas las partes de nuestro ser. También he podido ver que Allan Kardec en El cielo y el infierno nos habla del alma como un ser definido, que el pensamiento abarca y comprende, que el recuerdo de los seres queridos es algo real y positivo, que los desencarnados no son como llamas fugitivas, abstractas, sino que tienen una forma concreta que los manifiesta aún mejor como seres vivos, que no están perdidos en las profundidades del espacio, sino que están a nuestro alrededor, que el mundo corporal y el mundo espiritual están siempre en perpetuas relaciones y se asisten mutuamente. En el capítulo 2 podemos ver esto. Entonces, no cabiendo ya dudas sobre el porvenir, el temor a la muerte no tiene razón de ser. Se la ve venir con serenidad, como a una libertadora, como la puerta de la vida y no como la de la nada. También León Denis nos comenta que las partidas sucesivas de todos aquellos que nos fueron queridos son otros tantos avisos solemnes que nos arrancan de nuestro egoísmo, nos demuestran la puerilidad de nuestras preocupaciones materiales y de nuestras ambiciones terrestres y nos invitan a prepararnos para el gran viaje. Sí, parece que es algo que no nos va a llegar a nosotros, ¿no? Como comentaban ayer que con Sócrates. Te hemos condenado a muerte, dijo, no, me han condenado a tomar la cicuta, pero a muerte estamos todos condenados. Y según el doctor Selam, en el duelo intervienen por una parte el recuerdo, por otra parte el cuerpo y por la otra la emoción. De alguna forma, hasta que no tengamos un pleno conocimiento de todo este proceso, como desarrolla Allan Kardec en sus 5 libros, León Denis, Ubaldo, con Joana de Ángeles, Chico Javier, con toda su bibliografía, sobre todo con André Luis. Tenemos que seguir utilizando alguna técnica para que podamos llevarlo lo mejor posible. Él nos dice que la emoción puede ser positiva cuando está dirigida hacia el recuerdo, o que puede ser negativa cuando se dirige hacia el cuerpo. Entonces se puede decir que en el duelo está en el recuerdo de la persona que está en la cabeza y la sensación de tocar a la persona. Pero el recuerdo pues es más fácil, pero lo que ya no es tan sencillo de aceptar es que ya no le podemos tocar, que no podemos ir a verle, como decía Elena, que no podemos recibir su amor porque ya no está. Esa es una concepción general que tenemos normalmente por el desconocimiento que tenemos. La forma de enfocar el duelo es tratar de dirigir la atención hacia el recuerdo para de esa forma disminuir la tensión en el cuerpo. ¿Y cómo suelen hacerlo el doctor Salomón y
los terapeutas. Una de las formas es a través de las fotografías, de los vídeos, de las grabaciones. Así el cuerpo está menos presente, al llenar la mente de recuerdos, disminuyen los pensamientos sobre el cuerpo. La técnica del duelo, por tanto, consiste en aumentar los recuerdos positivos y aceptar el cuerpo. Aceptar el cuerpo se puede hacer en el cementerio, en una visita y recordar pues, que lo han puesto en una caja y que se halla ahí dentro de la fosa. Estamos seguros de que el cuerpo está ahí. Es el cuerpo el que nos falta, el que queremos tocar. Y lo hacemos pues, para poner en equilibrio el inconsciente con el consciente. Pues, por ejemplo, también una de las cosas que más alivio daba a algunas mamás que habían perdido a sus niños pequeños, pues era con los aromas, ¿no? El acostarse en su cama, el oler la ropita, el oler la cama. Las mujeres ya sabemos que tienen pues un 40% más de olfato que los hombres. Entonces, pues también era una forma de llenar sus recuerdos y de aliviar ese pesar. Pero siempre tendremos a este ser querido en nuestra mente, en esos momentos positivos, ¿no? Y sigue poniendo énfasis en trasladar la emoción del cuerpo a los recuerdos. Y una de las técnicas que él utiliza pues, es buscar aquellos momentos agradables con la persona difunta y allí encontrar pues, más paz y menos dolor corporal. Yo pensaba terminar con un ejercicio sobre el duelo, pero como es algo pues, muy personal, que a lo mejor a no todo el mundo le apetece hacerlo, lo que he hecho ha sido grabarlo y ponerlo en mi página web, en la página de Alonso Formación, y ahí he puesto ese ejercicio para escuchar sobre el duelo, si alguien lo quiere hacer y si le produce pues, algún alivio, pues, lo puede hacer. Sí, uno de los casos que había era de una persona mayor que había perdido a su marido y ella comentaba pues, que tenía dolores en todo el cuerpo, ¿no? Esa falta de tacto pues, le había llegado a producir esos dolores, ¿no? Cuando se le comentó que hiciera un repaso de todas las fotografías, de todos los vídeos que tuviera, la, a, la, a, los pocos días la mujer comentó que le habían desaparecido los dolores, había podido trasladar esa emoción del cuerpo a los recuerdos. Entonces sí que funciona. El doctor Salomón creó o desarrolló o amplió los pasos del duelo de Elizabeth Kubler-Ross para las familiares que habían perdido a un ser querido. El mundo sigue allí fuera funcionando, todo parece igual, como si no hubiera pasado nada, pero por dentro es como si viviéramos en otra dimensión. Se vive un dolor profundo y se ve el mundo desde arriba. Es un proceso que puede llevar de 6 a 18 meses y a veces durante años. Recuerdo de una de las personas que había perdido a su padre, pues ya hacía 25 años y la verdad pues estaba bloqueada en el duelo. Como ha comentado Adriana, el doctor Salomón ha adaptado estas fases del duelo para las personas que han perdido a este ser querido. Algunas etapas se viven de forma simultánea y otras pues, se van diferenciando. A veces, como ha comentado ella, pues la negación, también los seres queridos, pues no aceptamos la pérdida de este ser querido. Podría poner algún ejemplo, pero bueno, vamos a ir un poco más rápido, ¿no?
También el regateo, esto que comentaba ella, ¿no? Pues eso, ¿por qué no? Porque cuando es un niño pequeño, ¿por qué no me habré ido yo en vez de, por qué se tiene que ir ella en vez de yo, ¿no? Yo me ofrezco, ¿no? Veo que muchas madres es como, Dios mío, llévame a mí en vez de a ellos. La cólera o la ira, como dice Adriana, pues también se da en nosotros. Y de hecho, si nos fijamos con algunas personas, a veces nos quedamos bloqueados en alguna etapa del duelo. Por eso es interesante hacer el ejercicio para poder al final liberarnos, ¿no? Liberar esa emoción. No el recuerdo, sino esa emoción que está ahí bloqueada. Y pues estas personas que están siempre enfadadas, que hablas con ellas y siempre te están contando algo, que están enfadadas porque... Y además, pues eso nos va a hacer atraer diferentes situaciones a nuestra vida también, porque el universo nos da la razón, ¿no? Si yo estoy enfadado, me voy a encontrar con una situación que me va a hacer enfadarme para seguir en esta. Y la tristeza, pues igual, ¿no? Y a veces se van alternando. Unos días estoy enfadado y otros días estoy muy triste. También está la explicación. Pues, sí, fue porque ya era muy mayor o porque había mal tiempo y el coche derrapó y se salió de la carretera. Intentamos darle una explicación, ¿no? Y, y la comprensión también, ¿no? Nos habla de que pues, es algo que tuvo que ocurrir porque bueno, pues era algo que se esperaba en una enfermedad terminal. Y vamos tratando de comprenderlo. Y esta séptima etapa se integra pues esa explicación y esa comprensión, pues vamos, pues una vez que ya tenemos las dos, pues se va aceptando y se procede a esa integración, a esa interiorización. Y así podemos pasar a la siguiente etapa. Hay personas eso, bloqueadas en la explicación también, que siempre están pidiendo explicaciones de todo o dando muchas explicaciones sobre todo, ¿no? Y hemos quedado bloqueados a lo mejor en esa explicación. Y algo que no comenta el doctor Salomón y que yo he podido percibir también son estas personas que tienen insomnio, que, pues, por ejemplo, una de las personas que venía a la consulta de 25 años, aparte de por ser enfermera, que con los cambios de turno estaban alterado su horario de sueño, pues también he visto a otras personas que sin ningún motivo en especial es un insomnio que tiene, pues, al preguntar y al indagar, pues hemos visto que ha sido una falta de duelo, que esa persona pues falleció su madre en otro país donde no podía ir, esta persona no pudo tampoco asistir al duelo de su madre, en fin, y vamos viendo que también ahí hay un bloqueo. Por fin en la aceptación, la pérdida pues es admitida, ¿no? Poco a poco nos vamos desligando de esa emoción que se ha generado por causa de la desaparición, ¿no? Ya sea pues, por un ser querido o de una mascota o simplemente por la pérdida de un empleo, ¿no? Entonces al final perdonamos y le liberamos a esta persona. Recuerdo de esta persona que había perdido a su padre cuando era niño y bueno, él no comprendía, tenía 4 años y no podía aceptar que su padre lo hubiera abandonado, porque un niño no puede entender a los 4 años sobre la muerte. Por lo menos él no lo pudo entender, ¿no? Para él su padre le había abandonado y estaba enfadado, no le perdonaba, ¿no? Y, y bueno, pues estamos intentando a ver cómo puede llegar a ese perdón y a esa liberación, ¿no? Y por último, la reinversión. Después de haber tomado la aceptación, haber tomado distancia sobre esa experiencia, por fin podemos situarnos en el presente y en nuestra vida actual.
Lo que no quiere decir es que el drama se borre, pero la vida continúa y podemos empezar a pasar página. Aquí Allan Kardec nos habla del tránsito sobre las personas, sobre los seres queridos. ¿Vuestros parientes pueden hacer algo que os sea agradable?, le pregunta a un espíritu. Y la respuesta del espíritu dice que pueden ser estos seres queridos, lo que pueden hacer es no entristecerle con su pesar, pues saben que no me he perdido para ellos, que mi pensamiento les sea dulce, ligero y perfumado en su recuerdo. He pasado como una flor y nada triste debe quedar de mi rápido pasaje. En realidad nada muere, todo se transforma. En el libro, en este librito de introducción sobre qué es el espiritismo de Allan Kardec, cuando el cuerpo está en la fosa, está en ella definitivamente, pero el ser espiritual, fluídico, inteligente, no ha quedado allí con su envoltura grosera, sino que se ha separado de esta en el momento de la muerte y una vez verificada la operación, no tiene nada en común con él. En el libro de los espíritus, Allan Kardec nos habla de la sensibilidad del espíritu, ¿no? Que de qué forma afecta a los espíritus el dolor inconsolable del que son objetos sin quienes los sobreviven. Y el espíritu es sensible al recuerdo que se conserva de él, así como a los lamentos de aquellos a los que amó. Un dolor incesante y reflexivo lo afecta intensamente, porque en ese dolor excesivo ve una falta de confianza en el porvenir y así también una falta de confianza en Dios. Por lo tanto, un obstáculo para el adelanto y tal vez para un reencuentro, dado que el espíritu está más feliz que en la tierra. Lamentarse de que haya perdido la vida implica lamentarse de que sea feliz ahora en ese mundo espiritual. Bueno, recuerdo de una vecina de unos amigos nuestros que había perdido a un hijo ya adulto, pero bueno, esta señora estaba llorando día y noche. Y el hijo se la manifestó una noche en la habitación, diciéndola que por favor, que parara de llorar, que no lo estaba dejando vivir tranquilo. La señora tuvo un shock tan grande que dijo, bueno, hay vida en otro plano. Y bueno, pues era una señora que nunca había leído nada, ni había escuchado nada, pero desde entonces prestaba mucha atención a estos amigos, sobre todo lo que la contaban del más allá de la vida. El espiritismo también es una verdadera revelación en el sentido científico de la palabra. Nos da a conocer el mundo invisible, las leyes que lo rigen, sus relaciones con el mundo visible, con nosotros los encarnados, la naturaleza y el estado de los seres que habitan en él, y el destino del hombre después de la muerte. También nos revela un propósito. El ser humano sabe de dónde viene, que venimos de ese mundo espiritual, que volvemos a ese mundo espiritual, y por qué está en la tierra, que hemos venido a este tipo de aprendizaje, por qué sufre transitoriamente y por qué y por todas partes ve la justicia de Dios. Ya no tenemos esta concepción de las injusticias, ¿no? Porque sabemos que son ajustes de cuentas que hemos venido a cumplir. Se sabe que el alma progresa sin cesar y a través de una serie de existencias sucesivas, hasta que haya alcanzado el grado de perfección que aproxima ese alma. Y sabe que todas las almas, como tienen un mismo punto de origen, son creadas iguales, con la misma aptitud para progresar, que todas son de la misma esencia y que no existe diferencia entre ellas, excepto en el propio. Que todas las tienen el mismo destino y alcanzarán la misma meta.
más o menos rápidamente, pues según sean su trabajo, su buena voluntad. Y bueno, pues hasta aquí no somos un accidente y estamos en los planes de Dios. Muchas gracias.